bueno estar aquí. Estoy muy contento porque lo que acabamos de hacer es algo muy simbólico, pero muy de fondo. Ustedes saben que yo he estado trabajando por la paz de este país hace mucho tiempo. La paz es algo que toda sociedad, todo el mundo debe buscar, en todas las religiones, la católica, la musulmana, la protestante, la judía, en todas hay una exhortación para buscar la paz, porque es una condición indispensable para que los pueblos puedan vivir y progresar, dejar de matarse, dejar de odiarse. Por eso es tan importante que la paz se pueda construir con fortaleza, porque así algunos no lo crean, la paz tiene enemigos, siempre los ha tenido. Todos los promotores de las guerras no les gusta la paz, porque viven de las guerras, viven de ese odio, viven de esa polarización entre las sociedades, entre las gentes. Y por eso la paz hay que cuidarla, siempre. Y así lo ha dicho la historia. No es de ahora, no es de los últimos años, es de hace mucho tiempo. La paz hay que buscarla y cuando se obtiene hay que defenderla y protegerla. Pero ante todo hay que construirla sobre cimientos sólidos. Por eso he dicho yo muchísimas veces que la construcción de paz es como construir una catedral, ladrillo por ladrillo, pero que esa catedral, para que se mantenga, para que pueda aguantar las tempestades, los temblores, tiene que estar construida sobre cimientos sólidos. Y eso es lo que estamos haciendo en Colombia, comenzando a construir la paz después de tantos años de guerra. Es un proceso que no se da de la noche a la mañana, es un proceso difícil. También lo hemos dicho muchísimas veces, llegar a los acuerdos para que los fusiles se silencien, para que se entreguen, para que se conviertan en monumentos a la paz, algo que pocos países en este momento están haciendo en el mundo. Lo dijo el secretario general de Naciones Unidas en la última asamblea allá en Nueva York, dijo públicamente, era su primera asamblea porque está recién elegido, la única buena noticia que tiene esta asamblea es Colombia, que está destruyendo armas para construir monumentos, y ahí, en la Asamblea de Naciones Unidas, ahí en el sitio, el jardín, establecimos el lugar donde el monumento se va a colocar. Por eso, esta construcción de la paz va a ser difícil, pero es absolutamente necesaria. ¿Y cómo estamos construyendo paz? ¿Cómo se construye la paz? Sembrando las raíces, sembrando esos cimientos sólidos para que podamos edificar encima de ellos. Uno de ellos es la reconciliación. A eso vino el Papa Francisco, a decirnos, ustedes tienen que reconciliarse. Por eso lo que estamos haciendo en materia de educación, acceso de todo el mundo al sistema educativo, estamos iniciando la Cátedra de la Paz en todos los colegios, para que los niños y niñas comiencen desde pequeños a aprender a resolver sus diferencias a través del diálogo, a respetar las diferencias. Y eso se construye poco a poco en nuestros propios hogares. El sábado pasado estuve lanzando un puesto de mando unificado de la policía para que las mujeres puedan tener mejor acceso a todas las garantías en contra de la violencia contra la mujer, porque buena parte de la violencia está en los propios hogares, y ahí hay que construir también la paz, en las comunidades, en los diferentes sitios donde el conflicto ha causado tanto daño. Pero, por otro lado, el campo colombiano es una prioridad. Para nosotros el campo es el sitio donde tenemos que invertir más, tenemos que llevar más progreso porque
fue el sitio más afectado por el conflicto. La guerrilla era una guerrilla rural, afectó muchísimo, retrasó mucho el campo y por eso en el campo colombiano está concentrada la pobreza, la desigualdad mucho más que en las ciudades. ¿Y qué estamos haciendo en el campo? Por un lado, estamos restituyendo las tierras a aquellos dueños originales que fueron desplazados por la violencia. Estamos reparando esas víctimas, que también es un proceso lento, difícil, muy complejo porque hay muchísimas fricciones, pero es necesario. Esto que acabamos de realizar aquí, de entregarle 200 hectáreas a una familia, unas familias que fueron desplazados por la violencia desde el año 2003. Ahora se les está retornando y se les está dando unas ayudas para que reinicien su vida. Eso es sembrar paz, eso es sembrar reconciliación. La reparación de las víctimas es una condición necesarísima para la reconciliación. Pero por otro lado, tenemos que llevar prosperidad al campo y estamos haciendo un inmenso esfuerzo en llevarle esa prosperidad al campo, en darle mejores condiciones de vida a nuestros campesinos. Y lo que estamos haciendo hoy aquí es un paso adicional en esa dirección. Este distrito de riego que estamos mejorando, porque el distrito se construyó hace mucho tiempo, lo construyó ni más ni menos que el presidente Alberto Lleras Camargo, allá en los años 50, pero que se venía deteriorando y que se venía dañando y que no venía funcionando, pues nosotros decidimos, mire, esta región del país es tal vez las regiones más ricas que hay en todo Colombia. El mundo entero está comenzando a mostrar preocupación porque el mundo se va a quedar sin alimentos. ¿Por qué creen ustedes que vienen aquí a América Latina y a Colombia el primer ministro chino? Se lo pregunté directamente, ¿cuál es su interés en Colombia? Me dijo, nosotros tenemos uno que otro chino y vamos a tener que alimentarlos en el futuro y no sabemos de dónde van a venir esos alimentos, porque están creciendo en todos los países las poblaciones que están demandando alimentos y no hay muchos países en el mundo que tengan la capacidad de aumentar su producción de alimentos. Uno de ellos, de acuerdo a la FAO, es Colombia. Es uno de los 7 países con un gran potencial de aumentar la producción de alimentos. ¿Y cómo se aumenta la producción de alimentos? Por un lado, aumentando el área sembrada y por otro lado, mejorando la productividad de lo que ya está sembrado. ¿Y cómo se mejora la productividad de lo que ya está sembrado? Dándole instrumentos, herramientas para que esa productividad aumente. Uno de ellos es regular el agua. Ustedes lo saben mejor que nadie, ustedes son la mayoría aquí campesinos que conocen la necesidad del agua, pero también el peligro del agua cuando hay demasiada agua, las inundaciones. Y precisamente este distrito de riego lo que busca es regular el agua. Y le hemos invertido 45.000 millones de pesos en las diferentes obras para que este río, el río Cauca, cuando crezca no inunde todos esos territorios que están sembrados y que la inundación viene y acaba con las cosechas. O cuando llueve demasiado, que haya un drenaje. Y cuando hace mucho, cuando hay sequedad, cuando vienen los fenómenos de falta de lluvias, para que exista acceso a el agua que es tan indispensable en cualquier producto. Por eso son tan importantes los distritos de riego. Y lo que acabamos de hacer es simplemente poner a funcionar y dar un paso adicional en este distrito de riego que yo diría que es de los ejemplos del país. 10.300 hectáreas, hectáreas muy fértiles. Esto es realmente una despensa maravillosa. Esto que ustedes tienen aquí es envidia del mundo entero. Aquí realmente es una tierra privilegiada, pero si la tratamos bien, si la mantenemos bien,
si el agua la utilizamos bien, pues va a ser mucho más productiva. Y eso, queridos amigos campesinos y campesinas, es también sembrar paz. Porque en la medida en que la gente tenga los instrumentos, las herramientas para poder producir más, para vender mejor sus productos, para defenderse del clima, que infortunadamente cada vez va a ser más difícil por aquello del cambio climático. Cada vez estamos viendo unas lluvias más fuertes o unas sequías más intensas, entonces tenemos que prepararnos para que esa nueva realidad pues no nos afecte tanto, la mitigación de los efectos del cambio climático. Por eso creamos el Fondo de Adaptación. ¿Adaptación a qué? Al cambio climático. Y obras como estas que estamos haciendo es otra forma también de adaptarnos a ese cambio climático. Y yo le quiero agradecer a todos los que han tenido que ver con las obras que aquí se han hecho. Ahí acabamos de ver un canal revestido. ¿Por qué es tan importante ese revestimiento? Pues porque si es de tierra, pues el canal no va a cumplir con las funciones para las cuales fue construido con la misma efectividad que un canal revestido de cemento. Y aquí vi 400 metros que ya están construidos. La buena noticia es que el año entrante vamos a hacer una inversión muy importante para hacer unos 1.400 metros adicionales en ese. Y las bombas que acabamos de poner a funcionar, todo eso es un sistema integral. Y lo que queremos es que cada vez más y cada día que pasa, ustedes, los que trabajan la tierra, los que viven de esta tierra, vivan mejor. De eso se trata también una forma de defender la paz, de construir la paz. Nos falta mucho camino por recorrer, sí. La paz no se construye, como les decía al principio, de un día para otro. Inclusive se puede tomar generaciones. ¿Cuánto dura una familia en olvidarse o en perdonar algo atroz que le sucedió durante el conflicto? Las heridas muchas veces duran mucho en sanar, pero hay que sanarlas, porque Colombia no podía seguir viviendo con ese conflicto armado. Y por eso yo voy a continuar hasta el último día de mi gobierno defendiendo esta paz, hasta el último día de mi vida defendiendo esta paz, porque como les decía también, la paz es el propósito más noble que puede buscar cualquier sociedad. Y sé que se han cometido errores y sé que hemos tenido retrasos, pero vamos en la dirección correcta. El mundo entero así lo señala. Tenemos que perseverar. Si logramos, perseverando, desarmar a las FARC, hoy las FARC como grupo armado dejaron de existir. ¿Cuántos de ustedes se imaginaban eso hace 5 o 10 años, que eso iba a suceder? Con esa misma perseverancia tenemos que continuar construyendo la paz. Así los enemigos de la paz sigan haciendo de las suyas, pero los vamos a combatir, vamos a perseverar. Y para eso los necesito a ustedes. Yo no, la paz los necesita a ustedes, porque ustedes tienen todo el derecho a que sus hijos y sus nietos, mi nieto o nieta, porque me acabo de enterar que voy a ser abuelo, pues viva en un país en paz, en un país en paz. Y por eso estamos aquí, les agradezco mucho y vamos a tener un conversatorio aquí muy rápido para que nos expliquen las bondades de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Mi querida gobernadora, usted conoce su departamento como la palma de su mano. Conoce el río, conoce las orillas del río Cauca, ha sufrido en carne propia lo que sucede cuando aumenta el caudal del río. ¿Qué importancia tienen estas obras en la orilla del río Cauca?
Bueno, gracias, presidente. Un saludo muy especial a todos. Es muy importante, por lo que usted ya explicaba, es un distrito de riego, yo creo que el mejor distrito de riego del país. Faltó una cosa, y es que es manejado por la Asociación de Usuarios. Yo creo que eso es de resaltar, que no lo maneja, sino que lo manejan ellos mismos. Segundo, que el 80% es por gravedad, eso me lo dijeron, y eso se diferencia de otros distritos de riego por eso. Y no sirve solamente para aumentar la productividad, como usted lo decía, que es lo que necesitamos, esos son hechos de paz, sino que también sirve para drenaje del río y para impedir las inundaciones, que es lo más importante, porque a veces, o cuando viene el río muy crecido, pues se afectan todas las hectáreas y las inundaciones son grandes, 10.000 hectáreas, son 1.200 campesinos afectados. Entonces eso para nosotros es muy importante, y por eso queremos darle las gracias, presidente, porque como usted lo dijo, esto sí es hacer paz, es construir paz de verdad, construir desde la reactivación del campo, que haya productividad, que haya equidad. Cuando hay eso en el campo, pues por supuesto no va a haber más violencia, y eso es lo que queremos, que vivamos en paz y en sana convivencia. Gracias, gracias. Leonardo Castillo. Leonardo es el gerente de esa asociación y como lo destacó Dylan Francisca muy bien, este es un distrito que lo manejan los propios beneficiarios. Eso es muy importante. Eso le da una legitimidad especial. Cuéntenos cuáles son los desafíos de administrar este distrito de riego y cómo se ha sentido apoyado usted y qué otro apoyo necesitaría para que esto siga funcionando cada vez mejor. Buenos días, presidente y doctora Dilian, bienvenida, que no nos habíamos saludado en el recorrido. Pues empiezo por los desafíos, señor presidente, porque si arranco por la lista de necesidades no nos paramos de aquí. Pero muchísimas gracias por venir. Es la primera vez que al distrito de riego tenemos la oportunidad de tener un presidente y no muchas veces vamos a tener la posibilidad de tener un Nobel de Paz en nuestras tierras. Muchas gracias por venir. Presidente, como asociación, como distrito de riego, nosotros nos hemos visto muy beneficiados durante su gobierno, como usted ya lo mencionaba en las palabras. Hemos recibido de su gobierno 45.000 millones de pesos que nos permitieron repotenciar la infraestructura del distrito. Pero el tema de manejo de distritos es complicado porque tiene muchas aristas y no es solo la infraestructura, es el porvenir de los usuarios, que finalmente no son ni siquiera usuarios, son asociados, porque cada pedacito de tierra que ellos labran hace parte del conjunto que es el distrito. Entonces nosotros necesitamos muchas políticas de comercialización que ayuden a que el usuario tenga un mejor nivel de vida, que ese mejor nivel de vida le permita hacer sus aportes al distrito para que todo se vaya yendo en cadena. Doctor, en cuanto a las necesidades, nosotros tenemos unas obras que todavía debemos realizar, sobre todo protecciones de orillas parecidas a las que se acaban de hacer con la gobernación. Tenemos la necesidad de una nueva estación de drenaje porque, como usted lo menciona, el cambio climático nos está golpeando durísimo en las épocas de invierno, y tenemos una serie de obras que nos cuestan alrededor de los 20.000 millones de pesos más. De todas formas, doctor, debemos salvaguardar toda la infraestructura que se tiene dentro del distrito, porque pues si le invertimos mucho dentro del área y no invertimos en su protección, en cualquier evento extremo que haya, se puede dañar. Entonces yo sí le pido muy respetuosamente que ojalá en su agenda tenga ese datico de esas obras. Le agradezco mucho por parte del distrito el anuncio que nos acaba de hacer, porque nosotros estamos implementando el plan de uso eficiente y ahorro del agua, y eso en un canal principal para nosotros nos significa un ahorro muy importante. De todas formas, yo le quiero mencionar por último
que la Agencia de Desarrollo Rural ha estado muy de la mano con nosotros. Les pido que no nos abandonen en ese acompañamiento técnico, económico, de toda índole, porque sin el apoyo de ustedes no podríamos tener lo que hoy tenemos. Muchas gracias, presidente. Gracias, Leonardo. Sí, y esos recursos para ampliar el revestimiento del canal en 1.400 metros son 4.000 millones que ya están apropiados. Y vamos entonces a hablar a ver cómo podemos hacer más para lo que usted dice. Muchísimas gracias. Y eso va a ser el fondo de adaptación, el señor Iván Mustafa lo va a buscar a usted. Muchas gracias. Don Evelio Varela, qué gusto de tenerlo aquí. Usted es un usuario de este distrito, su finca cultiva creo que frutas, uvas, maíz. Cuénteme un poco su vida y esto cómo lo ha afectado, cómo le está afectando los inviernos y cómo le está yendo. A ver, primero que todo, señor presidente, un saludo muy especial, de verdad que bienvenido a esta tierra de paz. A la doctora Dilian y a los demás miembros de su comitiva también un saludo. A todos y cada uno de los usuarios y las personas invitados, nuestro saludo cordial. Quiero manifestarle que la doctora Dilian también es usuaria del distrito porque ellos ya tienen una tierrita por allá abajo. Mire. Entonces, ¿Y qué siembra? ¿Qué siembra? Caña. Nosotros ahora aspiramos que no solo tengamos recursos del gobierno central, sino también de la gobernación, porque ahí son beneficiados indirectamente ellos. A ver, presidente, de verdad que esta era una zona que hace 50, 55 años las tierras eran aprovechables y productivas más o menos en un 30 o 40%. Después de la construcción del distrito, hoy las tierras son productivas el 100%. Las obras aquí son maravillosas. Nosotros, los usuarios y las personas que vivimos dentro del distrito, no tenemos sino palabras de agradecimientos con el gobierno, con su gobierno, porque ha sido en su gobierno donde se han hecho las grandes inversiones. Este vecino que tenemos acá a nuestras espaldas no nos dejaba dormir tranquilos porque es que en la ola invernal del 2010 y 2011 nos tocó taparlo con costales llenos de tierra para poder evitar que se pasara. Mas, sin embargo, hubo un rompimiento, pero se hizo un trabajo y se logró controlar. Hoy, este dique tiene un realce de 60 hasta unos 50 centímetros en algunas partes, lo que hace que al vecino ya no le tengamos tanto miedo como le teníamos anteriormente. La instalación de nuevas bombas en las diferentes estaciones, tenemos un mejor suministro de agua, mucho más eficiente, mucho más rápido. Aquí desafortunadamente usted, presidente, no puede ni tiene el tiempo para andar en esta zona, pero aquí por donde usted anda se embarra los zapatos porque por toda parte hay agua. Y el que no produce aquí es porque es muy mal agricultor, porque tenemos lo más esencial, que es el agua. Y aquí hay agua por toda parte. Estas nuevas obras que se están haciendo nos conducen a que haya mayor cantidad de agua, porque ese canal va a tener la posibilidad de tener más agua. Aspiramos que dentro de esas propuestas que ha hecho el ingeniero Leonardo esté también la consecución de unas nuevas bombas más potentes que nos puedan generar mucho más agua. Aquí estaba la zona de Toro, señor presidente. A la zona de Toro no le llegaba agua, porque desafortunadamente los canales estaban totalmente colmatados y la agua no corría. Después que se hizo el trabajo con los recursos iniciales, con los 35.000 millones y unos canales adicionales que se hicieron, hoy el agua llega perfectamente a Toro y a todo el distrito. Esto es un distrito donde usted sale, encuentra unas cosechas hermosas y yo creo que ningún usuario del distrito podrá decir, no, es que yo no he sido beneficiado. Aquí todos hemos sido beneficiados de una u otra forma porque es que el agua es el líquido vital de esto.
Yo no quiero terminar esta intervención, señor presidente, porque es que nosotros aquí, dentro del distrito, tanto los productores de fruta como los productores de maíz, tenemos un grave problema y es la comercialización de los productos. Entonces nosotros hace mucho rato, aquí está la junta directiva, yo estuve en la junta directiva en otros periodos y hemos venido trabajando en eso, de que el distrito no puede estar sometido a los recursos nacionales, sino que tenemos que buscar unas fuentes de ingresos que nos hagan ser también eficientes a nosotros en la administración y que pueda haber aporte para las obras y la maquinaria que se necesita. Por eso consideramos que dentro de Azorrú debe haber un centro un centro de acopio para que desde allí haya la venta directa a los grandes almacenes, a los grandes distribuidores y no estar siendo especulados por los pequeños compradores. De la misma forma requerimos que aquí se establezca un molino para el procesamiento del maíz. Nosotros hoy somos víctimas de los especuladores. Grandes y pequeños se ponen de acuerdo para comprarnos el maíz y discúlpeme la expresión, como les da la gana y pagárnoslos como les da la gana. Nosotros entregamos las cosechas. Nosotros entregamos las cosechas, señor presidente, y lo único que nos queda en la mano son los valecitos que nos entregan donde pesamos el camión. Y nos lo están pagando, antes nos pagaban a 20 días, hoy nos están pagando hasta 2 meses, se demoran en pagarnos la cosecha a nosotros. Entonces requerimos de que aquí haya una planta de procesamiento y no estar dependiendo de esa parte. Lo otro, requerimos también y necesitamos con urgencia que aquí tengamos un centro de distribución de todo lo que tenga que ver con insumos, porque es que somos víctimas también de la especulación y no planteamos de que sea para quebrar a los demás almacenes, no, es que sea un centro de regulación de precios y así no caer nosotros en manos de la especulación. Por eso quiero pedirle muy comedidamente y muy respetuosamente que nos asignen un funcionario del Ministerio de Agricultura y un funcionario de la agencia para que nos ayuden a consolidar unos proyectos que nos lleven a alcanzar esos logros que hoy son sueños, pero que sabemos que mañana pueden estar enmarcados dentro de la realidad. Eso es todo, presidente, le agradezco nuevamente mucho. Gracias, Evelio. Gracias. Y créame que lo que usted acaba de mencionar es un tema y un problema, un desafío generalizado. La comercialización de nuestros productos. Si queremos tener un campo próspero, necesitamos necesariamente tener canales eficientes de comercialización. Y parte del abandono que hemos tenido por el campo durante muchísimos años es precisamente haber abandonado los distritos de riego, haber abandonado toda la comercialización, inclusive la parte jurídica. Cuando iniciamos este proceso de restitución de tierras, hace 5 años, eso fue en el año 2012, que hicimos aprobar en la ley, una ley donde usted participó, Dylan Francisca, la ley de víctimas y restitución de tierras, nos encontramos con algo insólito en un país que es eminentemente agrícola. No había jueces agrarios, no existían. Entonces decían, ¿cómo hacemos para que a los campesinos que los sacaron a punta de fusil de sus parcelas, les devuelvan las parcelas? Pues necesitamos pasar por unos jueces, porque eso es un procedimiento legal. ¿Y dónde están los jueces agrarios? No existen. Y nos tocó con el doctor Sabogal, en cierta forma, improvisar unos jueces, entrenar jueces que estaban educados y entrenados para otros menesteres, convertirlos rápidamente en jueces agrarios. Ese es el abandono que, entre otras cosas, por presencia del conflicto armado, pues el Estado colombiano tenía al campo.
Entonces, usted me ha pedido que le mande a un funcionario del ministerio. Voy a decirle al propio ministro que venga a hablar con usted para que veamos cómo, porque esto que usted está haciendo aquí, esto que ustedes están haciendo como usuarios, también tiene un efecto de demostración. Aquí funciona y los otros dicen, ah, mire, sí puede funcionar. Y esa es una bola de nieve positiva, es un círculo virtuoso en lugar de ser un círculo vicioso. Entonces vamos a hacer ese esfuerzo, la comercialización, entiendo, un molino. Gobernadora, usted y yo, ¿por qué no nos comprometemos a entregarle un molino? Usted y yo les entregamos un molino. Sí, sí. Hechen, usted queda encargado, que de la mano, pero no le va a coger la mano, de la mano nomás a la gobernadora les entrega les da un molino para que tengan la posibilidad. Oh, pero presidente, quiere decirle algo a la... No, en estas obras también participó la Gobernación del Valle. Ciertamente. Para poder hacer una obra de emergencia que sin esa obra no hubiera podido hacerse esta obra. Primero tuvimos que hacerla y luego esta, para que sepa que sí la Gobernación puso. Y claro que sí, con mucho gusto. Ya le estaba preguntando cuánto valía, porque es que el costo es el que el presidente da el 70% y yo doy el 30%. Ah, la que menos corre vuela, ¿no? Bueno, doctor Hechen, tenemos una meta. Yo le puse a usted una meta. 150.000 hectáreas rehabilitadas. ¿La va a cumplir o no? Totalmente la vamos a pasar, presidente. A ver. Vea, la meta inicial de los 4 años de su gobierno eran 102.000 hectáreas. Cuando usted decidió crear la agencia, había de esas 102.000, 15.000 ya acreditadas. La agencia inició, por instrucción suya, una política de rehabilitación de los distritos de riego que coincide exactamente con lo que usted ha dicho, porque es efectivamente elemento fundamental para la agricultura. Esa ejecución de esa política tenía 3 fases. Una, algo que no se había hecho todavía, que era un inventario de los distritos de riego y un inventario para saber cuántos había, 733 en todo el país, de los cuales 80 son del Estado colombiano. Uno de esos es este del RUT, que como usted lo dijo, es uno de los que está mejor administrado por parte de una asociación. La segunda fase consistía en una ejecución en 2017, este año se contrataron 135.000 hectáreas para completar con las 15.000 que había dejado Incoder, 150.000. Se hizo a través además de una licitación donde se presentaron 104 oferentes, es decir, con transparencia. Eso es supremamente importante, presidente, y además de eso, en esta primera, digamos a 31 de diciembre estaríamos cumpliendo las 150.000 hectáreas, que lo que significan es que frente a la meta del cuatrenio estaríamos por encima. En el próximo año, en 2018, con los recursos del próximo año, subiríamos a algo así como 182.000 hectáreas, lo cual nos permite terminar el gobierno con la meta cumplida en el 179%, que yo creo que es una muy buena noticia, presidente, para el país. Muy bien, eso es muy importante, porque ustedes saben que esto que ustedes tienen aquí, como les decía, en el país entero lo añoran, y por eso vamos a hacer un esfuerzo enorme para que muchos más campesinos tengan esta facilidad y este beneficio. Mi querido alcalde Jaime Ríos, muchas gracias por acogernos en su municipio y gracias por ese regalo que me dio. Usted sabe que la única escultura que hay en el Palacio de Nariño, en los jardines del Palacio, que son pocos, hay muy pocos jardines porque es mucho cemento, entre la Casa de Nariño y el edificio del Congreso de la República, que uno va, ahí hay unos jardines. La única escultura es una escultura de Omar Rayo. Entonces allá recordamos a Roldanillo permanentemente. Entonces, cuénteme qué importancia para su municipio tiene esto que estamos haciendo. Bueno, señor presidente, muchas gracias por su visita. Hace muchos años no venía un presidente a Roldanillo y a este distrito, como lo decía ahora el gerente. Es muy importante para nosotros, señora gobernadora. Ha estado también muy pendiente, la estuvimos molestando el año pasado con las obras
de la posible ruptura de la toma en Candelaria del agua con esas obras que se hicieron. Es muy importante. El distrito RU nació hace muchos años con cultivos de pan coger y ha sido una generación de empleo para todo lo que es Roldanillo, La Unión y Toro. Si es cierto, Roldanillo tiene más de 5.500 hectáreas, la mayoría de este distrito ha sido muy importante. Hay que agradecer, señor presidente, estas obras que se han hecho de más de 45.000 millones de pesos en los últimos años, inmediatamente el levantamiento del canal, cuando en el 2008 se nos rompió el canal en la parte de, eso se llama Pueblo Alto, y allí tuvimos una inundación de muchas hectáreas del municipio. Agradecer también a los usuarios, a muchos agricultores de Roldanillo que han seguido trabajando en ese cultivo de pan coger, como lo decía ahora el señor Varela, de ese tipo que han creído en la agricultura, y estoy de acuerdo con él en muchos temas importantes. Yo no sé, señor presidente, ¿usted acuerda? El gobierno nacional tuvo hace muchos tiempos el IDEMA, que era un supermercado del gobierno en el cual bajábamos los costos y los precios de la comida de muchos colombianos. Hoy sería bueno que el Ministerio de Agricultura, a través, creara esa oficina o esa agencia que vendiera los insumos a los agricultores a un costo favorable, porque hoy en día el costo del agricultor para producir una tonelada de maíz es muy alto, y venía el problema que usted una tonelada de maíz la conseguía en Buenaventura a 500 y producirla en Colombia costaba 700.000. Eso ha sido una de las problemáticas del campesino agricultor en todo este sector. Allí tenemos, con ese apoyo que usted ha venido dando el gobierno nacional en el apoyo a la agricultura, se ha recuperado, y hoy podemos decir que de esas 5.000 hectáreas que tenemos en Roldanillo hemos recuperado ya un 50% en cultivos de pan coger para la comunidad en generar empleo. Allí sería el apoyo más importante, señor presidente, con todo lo que usted nos ha dado en este tiempo de su gobierno, apoyando al distrito RU. Hoy podemos decir que el invierno que ha pasado, gracias a Dios, no nos ha hecho calamidades de inundación, y eso es algo muy importante. Quiero salirme un poquitico del tema del distrito RU, señor presidente, con los colegas de La Unión y Toro. Hemos querido, y la Gobernación del Valle, a través de Cauca Aguas y la CBC, hacer una propuesta. Hoy estamos situados en un corregimiento de Tierra Blanca, muy importante de Roldanillo, un corregimiento poblado que atraviesa, digamos, toda la parte de los canales donde nació el distrito RU, fueron los primeros canales, la primera Bocatoma, que tenemos una problemática que le habíamos comentado ahora, los 3 municipios de este distrito RU, es el problema del aspetar. Queremos hacer, Roldanillo ya ha hecho un estudio de una petar aquí en la parte de Guayabal para coger todos los que es este corregimiento de Tierra Blanca, Irupá, Guayabal y Sugú, y el de nuestro municipio. Queremos hacerles la propuesta, presentar los proyectos en conjunto con los 3 alcaldes regionales para que usted nos colabore con el ministro de Vivienda, que allá podemos presentar los proyectos en compañía con la Gobernación del Valle, que la Gobernación ha colaborado mucho en esto. Y mil gracias, señor presidente, por su visita y por estas obras que ha hecho al distrito RU. No, muchas gracias. Muchas gracias, querido alcalde, y vamos a... y con mucho gusto le digo al ministro de Vivienda, hay que estructurar bien esos proyectos, pero entiendo perfectamente que el complemento a estas obras son obras como las que ustedes me están pidiendo. Lo entiendo perfectamente y tendrá toda la voluntad para que el ministro estudie esos proyectos y vean cómo se pueden ejecutar. Muy bien, pues yo, escuchando a don Evelio, que me decía, ya no tengo esa intranquilidad, ese miedo del vecino que tenemos aquí atrás, el río Cauca, que el día de mañana venga y me inunde y yo pierda toda mi cosecha y me traiga problemas. Yo decía, eso es exactamente lo que la paz, construir paz, quiere decir. Es quitarle el miedo a la gente, el miedo de muchas cosas. Ya entonces en muchas regiones de este departamento y del país no tienen muchísimas personas, miles de personas, el miedo de que venga un grupo armado a reclutarle sus hijos a la fuerza. Otras personas se les quitó el miedo de transitar por territorios que antes no transitaban por miedo a que los secuestraran, a una pesca milagrosa. Las personas que tienen miedo
de perder su empleo y que el día de mañana no tengan con qué ponerle el desayuno a sus hijos allá en sus casas. Ese es otro tipo de miedo que la paz debe de contribuir a eliminar, porque lo que queremos todos los colombianos, todos los seres humanos del mundo, es vivir sin miedos. Esa es la paz. Y por eso mi exhortación a ustedes es: unámonos para lograr esos objetivos. Cuando los pueblos se unen y se ponen objetivos ambiciosos, lo logran. Cuando los pueblos están divididos, no logran nada, se polarizan, se estancan. Por eso aprovechemos esa oportunidad. Y repito lo que nos decía el Papa Francisco en esas palabras tan sencillas pero tan poderosas, ¿no? Dejar atrás los miedos, los odios, la sed de venganza, es lo que nos va a permitir avanzar, esa necesaria reconciliación. Y eso es lo que tenemos que hacer los colombianos. Ahora se vienen las elecciones presidenciales. Ojalá que esas campañas se desarrollen con altura, por lo alto, respetando las diferencias de las ideas. Todos podemos pensar diferente, pero todos podemos respetarnos los unos a los otros. De eso se trata también, vivir en paz, en una convivencia, respetar la gente que piensa diferente a uno. Y eso tenemos que aprenderlo y tenemos que asimilarlo. Ustedes, por fortuna, aquí en este lindísimo, maravilloso departamento del Valle del Cauca, pues es uno de los departamentos más ricos, con más potencial. Ustedes han sido unos grandes aliados en este proceso. Sigan apoyando el proceso. Yo ya me voy, yo ya no estoy buscando votos, pero la paz hay que defenderla. Hay que defenderla en todos los niveles y en todo momento, porque eso es lo que nos va a traer a todos un mejor futuro. Que Dios los proteja y muchas gracias.